el peso de las palabras que se hablan. Recordemos que la Biblia nos enseña a nosotros que el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿verdad? Sino es, ¿qué cosa? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero cuando hablamos de justicia, estamos hablando de palabras. Amén. El reino de los cielos se basa en palabras. El reino espiritual completo se basa en palabras. Las guerras que nosotros libramos son con argumentos, son con fortalezas, son con palabras. Amén. Entonces, usted sabe que el engendramiento en el reino de los cielos también es con palabras. Amén. Entonces, la semilla de hecho que nos engendra es la palabra misma. Entonces, nosotros tenemos que buscar entender que esas palabras, cuando se habla de algo que se proclamó, de algo que se decretó, está dentro de las escrituras. Como le decía, lastimosamente y con tristeza, lo digo, ¿verdad? Porque muchos de ellos son representativos de los ministros y a todos nos cortan muchas veces con la misma tijera, ¿verdad? Pero creo que han abusado en muchas ocasiones de la utilización indiscriminada de esas palabras, sin darle la aplicación correcta. Amén. Entonces, obviamente eso ha llevado a la gente, a muchos, ¿verdad?, a estar en contra de ello. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura, así hay decretos, así hay proclamaciones. El mismo Señor Jesucristo proclamó, decretó cosas que nosotros son las que debemos de utilizar, ¿verdad? Entonces, digo esto porque cuando hay una proclama, ¿verdad? Que viene sobre nuestras vidas, no es otra cosa más que el anuncio de una profecía que se nos es dada. ¿Para qué? Porque la profecía de alguna manera a nosotros nos pone un parámetro a seguir, un lugar donde desarrollar nuestras vidas. Entonces, el Señor, con la profecía bíblica, que la palabra profética más segura es esta, ¿verdad? Obviamente, la escritura, pues, no me refiero a la computadora, me refiero a la Biblia. Hermano, nosotros tenemos una guianza, un parámetro para volver a la casa del Padre. Amén. Obviamente esto nos va llevando a nosotros a una corrección de nuestras vidas, a un levantamiento espiritual, a comportarnos y dar un buen testimonio ante los hombres, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Señor Jesús crecía en gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Entonces, nosotros tenemos que también crecer en ello. Entonces, entendemos que al decir que es un año, ahorita hace un momento lo veíamos, esa profecía que viene sobre nosotros, es una profecía que nos muestra, que determina que nosotros tenemos que ir en pos de la recuperación de las cosas. Amén. Ahora, recuperar, vimos nosotros que tiene varios significados. Claro, es alcanzar, es volver a retomar lo que mi hermano Ricardo estaba exponiendo, pero también hablamos de la homologación o la comparativa que tiene con respecto a la salud, ¿verdad? Con respecto a alcanzar nosotros esa sanidad, esa medicina, etcétera. Entonces, no es otra cosa más que llegar al estado en el que nosotros estábamos, a retomar las cosas que nosotros de alguna manera pues dejamos en algún momento, perdimos en algún otro momento, qué sé yo, nos olvidamos en algún momento, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando con respecto a esto, con la visualización de la profecía. Y yo quiero hablar con usted con respecto a la visualización de la profecía en una segunda parte. En la primera parte hablamos muy específicamente, y voy más adelante a retomar el asunto de las 7 iglesias, porque las 7 iglesias a nosotros nos dejan muy en claro, hermano, la posición en la que muchas veces estamos, o digámoslo así,
en los, en los ambientes o las dimensiones dentro de la tierra o terrestres en las que nos movemos. Pero hoy quiero ampliar un poquito más y usted vaya a su casa e investigue. Yo sé que a veces en el principio de cada año, ¿verdad? Se habla mucho sobre, o se define mucho sobre el nombre que se le dio proféticamente hablando, o la profecía que se dio, y de pronto como que causa un poquito de escozor a algunos, ¿verdad? Solo hablan de la ¿cómo es que se llama ahora? Recuperación, se me olvida, fíjese, no sé por qué, pero la recuperación y la recuperación y la recuperación y la recuperación, pero es para que nos quede grabado. Cuando usted busca, se va a dar cuenta que dicen que científicamente, cuando a uno le repiten las cosas por 32 segundos, así seguido, algo, entonces es guardar su alma para toda la vida. Digamos, en cuanto a disciplina, si usted, algunos dicen que es 7, otros dicen que es 11, otros dicen que es 15, otros dicen que es 21, pero vamos a agarrar el tiempo más largo, ¿verdad? Algunos dicen que, otra vez está sonando esta cosa, ¿va? Es el saco. Bueno, me lo quito, pues. Era nada más para quitarme el saco. Ahora lo voy a empezar a tirarme. Nada. Lo único que va a pasar es que los voy a asfixiar con el saco. Entonces, el asunto es, hermano amado, gracias hermano Jorge. El asunto está en que, ¿qué le decías? Pues esta es una brutal interrupción que yo mismo me hice. Sí, de la repetición de las cosas. Entonces, digamos, una disciplina, si usted después de 7 días está constantemente levantándose a las 5 de la mañana, 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 ya para el 8.º día usted se levanta. Algunos dicen que son 21 días, bueno, pues durante 21 días, ¿verdad? Entonces, pero el asunto es que en la repetición de aquello está el que nosotros podamos, se nos grabe, ¿verdad? Se nos quede para toda la vida. Entonces, el estarle hablando o el estarle repitiendo o el estarle diciendo que es un tiempo de recuperación, de recuperación, de recuperación, de recuperación, es precisamente para eso, para que se le quede. Amén. Entonces, si quiere, por 32 segundos se lo digo y ya no se lo vuelvo a decir más, ¿verdad? Para que se le quede. Entonces, el asunto está en que, hermano, nosotros tenemos que visualizar qué es lo que significa todo esto. Desde hace algunos años atrás, el Señor habló a mi corazón en cuanto recibimos la profecía, la proclama, y yo entendí que los primeros días eran precisamente para que nosotros pudiéramos tener un panorama de aquello, ¿sí? Por dónde es que nosotros tenemos que caminar y poco a poco, obviamente, empezar a caminar sobre aquello para que entonces en el transcurso del tiempo se nos vaya ampliando más y más ese panorama, visualicemos y veamos qué es lo que Dios quiere para mi vida, amén, de manera individual. Porque cada uno percibió, de los israelitas, percibió el desierto de una manera diferente. Amén. No todos veían lo mismo. Incluso de los 12 espías que llegaron, hermano, 10 dieron malos informes, dice la escritura. Solo 2 que tenían una percepción distinta, espiritual, de para qué había servido o para qué serviría el estar en aquel lugar de las 11 jornadas en las cuales debieron de haber llegado hasta la entrada de la tierra prometida, hermano, que por cierto se tardaron un poquito más, pero ellos, los que lo pudieron percibir, que fue Josué y Caleb, ellos entendieron por qué habían pasado esos 11 días o esas 11 jornadas en el desierto. Y por eso es que rindieron un buen informe. Los otros 10 no, los otros 10 lo percibieron de una manera diferente. Pero yo espero que usted y yo tengamos el mismo espíritu que tenían Josué y Caleb, que era un espíritu extraordinario, distinto, dice la escritura. Amén. Entonces, cuando visualizamos la profecía, cuando nosotros nos damos cuenta en nuestra vida de qué se trata esa forma de recuperar las cosas. Yo le hablé a usted un poquito con respecto específicamente a lo que la iglesia a Éfeso se le dijo, y es la recuperación del primer amor. Amén.
Entonces, la recuperación del primer amor, según la nueva traducción viviente, es un poquito diferente, ¿verdad? Porque nosotros decimos recuperar el amor para con el Señor. Amar a Dios, hermano, es, entre comillas, lo voy a decir, es como que muy fácil, ¿verdad? Porque el Señor solo bondades nos hace a nosotros. Entonces, ¿quién odia al Señor cuando le está haciendo bondades? Ninguno. Entonces podemos decir, pero si yo le amo. Pero ¿se recuerda qué decía la nueva traducción viviente? ¿Ah? A ver, pongámosle un micrófono aquí a la hermana, por favor. Así, corriendo. Aquí está, mira, aquí con la hermana Roxana, por favor, mijo. Eso, a 100 por hora, así me gusta, mira. Chispa, chispa. Va, ¿ve? Entonces ya ahí ya la cosa se amplió. Y fue lo que hablamos. Entonces, no me aman a mí, ni se aman a ustedes o entre ustedes como al principio. Entonces hablamos que lo que tenemos que recuperar realmente es ese amor entre nosotros. Porque en un pasaje paralelo, y tal vez si lo buscamos, así solo para nada más dar una introducción, porque le quiero seguir hablando acá, es cuando dice el Señor en una parte de las Escrituras, que cómo podemos decir que amamos al que no vemos si no amamos al que vemos. Entonces es difícil. Es difícil poder decir, yo estoy bien con Dios, no estando bien con los hermanos. Prácticamente, lo voy a decir así, prácticamente es una mentira. ¿Sí? Yo puedo decir que estoy bien con Dios, pero si yo no estoy bien con el hermano, entonces se imagina cómo estoy con Dios. ¿Verdad? Incluso cuando el Señor reclama allá en Malaquías, un pasaje muy conocido con respecto a los diezmos, ¿verdad? Les dice el Señor, vosotros me habéis robado, la nación entera, dice el Señor. Y entonces ellos dicen, ¿nosotros te robamos? ¿Y en qué te robamos? Les dicen. Y entonces el Señor les responde y les dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque cuando presentaban sus diezmos y sus ofrendas, las presentaban con defecto. Y el Señor se los dijo, ¿por qué no le presentan a su rey un regalo con defecto? A ver qué les va a decir. Les va a mandar a volar el cuello. Porque al rey se le presentaba lo mejor, ¿verdad? Cuando uno se va a presentar delante de una alta autoridad, hermano, ¿usted qué lleva? Calcetines de $1 para darle. ¿Mm? Usted va a llevar un regalo que trate de agradarle. Tal vez no de impresionarle, ¿verdad? Porque pues tendrá mucho, pero de agradarle por lo menos, ¿no? Entonces lo mismo decía el Señor. Ustedes, entre ustedes mismos, me han robado porque uno vende las ovejas, las vende con defecto y ustedes la compran para ofrecérmela a mí. Entonces, dése cuenta cómo no se amaban. ¿Por qué? Porque entre ellos también habían trueques, había marufia. ¿Cómo se dirá eso? ¿Ah? Es que marufia es el término hebreo, pero tranza. Está bueno. Ese es griego. Pero usted entiende, ¿va? Las dos cosas entiende usted. Amén. Leámoslo, por favor. Cheating. Ok. Ese es inglés. Va para que todos lo entendamos. Eso lo dijo Juan, eso no lo dije yo. Así que el día que encuentre a Juan, ahí se pelea con él. El asunto es, hermano amado, que entonces nosotros debemos le decía que debemos de buscar ese amor entre nosotros. La recuperación del amor para con Dios está primeramente en la recuperación del amor entre nosotros. Amén. Así que si hay alguien que no muy le cae a usted bien, sería bueno que empezara yo ya le dije, va, una de las claves, cómo llegarle, ¿va? ¿Con qué? Con un regalito, ¿verdad? Con un regalito. ¿Quién se va a resistir a un regalo? No, porque no celebro Navidad. Ya pasó, ni se preocupe. Por eso ahora tiene la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? El día de Reyes, dice el hermano. Está bueno, no lo haga el 6, pues el 7 o el 5. Bueno, si es conmigo la cosa, pues también me puede traer un regalito. Yo no me peleo con los regalos.
Entonces, que sea de oro, dijo el hermano. Bueno, o sea, eso ya lo dijo Coca, ¿va? Eso ya no lo dije yo, pero si le va a hacer caso, hágale. Bueno, el asunto es de que, hermano, oro, incienso y mirra, dice la hermana, híjoles, está peor, va. Si es en significancia, está fregado. Bueno, el asunto es que nosotros entonces debemos de buscar esa recuperación de nuestro amor entre nosotros. Es que mire, hermano, el Señor viene por una iglesia en unidad. Pero ¿cómo dice la Biblia? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. De ninguna manera. Entonces, ¿cómo puedo yo estar de acuerdo con alguien si yo no le amo? Porque el amor, ya le dije que no son besos, abrazos y apapachos solamente, sino es también ese estar de acuerdo. Usted con su esposo, ¿cuántos de aquí somos felizmente casados, hermano? Amén. Entonces, ¿acaso no tiene diferencias de pronto con su cónyuge? ¿Verdad que sí? Usted sale y dice, hoy sí voy a ir a comer un mi caldo, ¿va? Y ella sale pensando, hoy sí vamos a ir a comer arroz chino, ¿va? Y entonces cuando sale, mi amor, ¿qué querés? Le dice usted a ella, ¿va? Arroz chino, mi amor. Y usted, pero si eso comimos ayer, mi hija, no seas así. Sí, pero es que me gusta. Yo que quería caldo. No, entonces, ¿sabes qué? Bonos a la casa. Y ahí empiezan los problemas, ¿va? Bueno, se tendrían que poner de acuerdo para decir, mira, hagamos una cosa, pasemos jalando el caldo, el arroz chino y nos vamos a sentar a la casa, ¿verdad? Vos con lo tuyo, yo con lo mío y ahí nos mita mita. Pero andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso es amor, el que nos podamos poner de acuerdo. Amén. Entonces, usted y yo debemos de buscar eso. La visualización de esto es recuperar. ¿Recuperar qué cosas? ¿Sí? ¿Recuperar qué cosas? Alguien podría decir, no, pastor, yo con mi viejito o con mi viejita, yo estoy re bien. Bueno, ¿y no será que perdí otra cosa? ¿No será que se olvidó de otra cosa? ¿No será que dejó de hacer algunas otras cosas? Y eso hay que recuperarlo también. Mire, yo sé que no es familiar, pero todo por el mismo precio, ¿verdad? Hermano, ¿alguno de aquí le llevaba flores o chocolates o alguna cosa especial a su esposa o antes de que fuera su esposa? ¿Qué le llevaba? Yo llevaba hambre siempre. No, yo sí, de plano, hasta. ¿Qué le llevaba? Bueno, yo llevaba flores, dirá alguien. Perfecto. La pregunta es, hermanas, perdón, ¿a alguna le llevaban flores cuando, pero así continuo, no así de que le llevaron flores solo para decirle que si quería casarse o ser su novia y después se le olvidó, ¿va? No, no, no. ¿A alguna le llevaban flores así continuamente? ¿Sí? A la hermana Rebequita, a la hermana Gladys, a la hermana, eh, a ninguna. Los de ahora ya no, ¿va? Esos solo llevan texto y celular. Qué bárbaros, muchachos, no sean así. Una flor y se la mandan por texto. No, hombre, no. Hoy sí voy a decir yo qué cursis son ustedes, no sean así, mucha. Bueno, entonces, pero mire, la pregunta es, si yo les preguntara a las hermanas, ¿y le siguen llevando flores? Mejor no me conteste, ¿va? Mejor no me conteste. Entonces, el asunto es, ¿y no será que eso también hay que recuperarlo? ¿No será que esos pequeños detalles que nos unen a nosotros, ahora aplíquelo a los hermanos? Le voy a decir algo. Amén, amén, habla Padre. Bueno, por lo menos el oso es consciente de que necesita recuperar algo, ¿va? Con los hermanos. Pero mire, ¿acaso no al principio nosotros llegábamos y hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, mucho gusto de saludarle, de verle, cuénteme cómo le va. Y ahora pasamos, brother, Dios me lo bendiga, ahorita platicamos hoy. ¿No será que tenemos que recuperar esas pequeñas cosas entre nosotros? Que a veces pareciera, hay que recuperar la cafetería. No, en serio, en serio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo entiendo que todo lo del bicho y toda la cosa, pero traiga su mascarilla y se lo pone allá y cuando ya estemos comiendo nos la quitamos todos, ¿verdad? Sí, para que si nos agarran las cámaras, pues salimos con mascarilla todos. El asunto es
que, mire, por ejemplo, había cafetería en el tiempo del principio. Claro, ahí empezaron también molestias, ¿verdad? Porque a unas le servían más que a otras, dice la escritura, va. Aquí no, gracias a Dios no pasa eso. Pero voy a que nosotros tenemos que recuperar esas pequeñas cosas que nos van uniendo, que nos van unificando. Mire, a veces uno dice, ¿y el hermano fulano de tal? Ya cuando lo miramos que entra, ¿verdad? Ah, apareció el hermano. Sí, pero no supimos que estuvo enfermo. No supimos que tuvo una situación difícil. ¿Sabe por qué? Porque dejamos también de mandarle un mensaje, un texto, una llamada, cosas que tenemos que ir recuperando. A veces nosotros decimos, no, hay que recuperar los 7 truenos del Apocalipsis. Ni siquiera los han explicado. Entonces, porque nos imaginamos cosas así. Y digo, amén, es cierto. Pero ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no tenemos ambas dimensiones entre nosotros? Las cosas terrenas y las cosas espirituales. Debe de ser. Amén. Para que entonces podamos complementarnos. No todo es las cosas de la tierra, pero tampoco no debemos de olvidar las cosas espirituales. Amén. Y viceversa, dijo alguien, ¿va? Y viceversa. Hermano, entonces tenemos que buscar ese primer amor para con Dios, empezando con nosotros. Amén. El Señor Jesús vino primero a reconciliar todas las cosas con el Padre, para que entonces pudieran ser recuperadas todas las cosas a la casa del Padre. Amén. Ok, entonces veamos algunas otras cosas. Mire, ¿qué más tenemos nosotros que, o podríamos, o tendríamos que recuperar en nuestra vida? Bueno, usted se da cuenta de algo que aparece ahí, ¿verdad? Lo puse en otro idioma para que no fuera tan evidente, pero ahí sí, ahí dice algo, así un poco más borroso. Ah, ¿qué dice? Tarjeta de identidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que recuperar? Nuestra identidad, nuestra identidad. Y claro, alguien podría decir, pero yo soy hijo de Dios, sí, pero dentro de la identidad que Dios nos da, no es solamente ser hijos. Tenemos que identificar otras cosas dentro de nuestra identidad. Entonces, vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 15, ahí aparecen 3 de ellas, pero las vamos a ver. Son preciosas, preciosas las 3. Entonces dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas? Y hoy hablaba algo de eso, Mochi, creo yo. Si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, oiga, si se perdió, entonces ¿qué había que ir a hacer? Alcanzarla, buscarla, recuperarla, ¿verdad? Que volviera otra vez al redil. No deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya, es decir, hasta que la regresó, la recuperó, la volvió a tomar o la retomó, ¿verdad? O la restituyó. La palabra recuperación está íntimamente ligada con la restitución también. La restituyó al redil. Entonces, hermano, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, lo voy a poner de una vez esto, al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Es decir, la recuperé, estoy contento, estoy gozoso. Entonces, pero qué quiero destacar de esto? ¿O hacia dónde quiero llevarlo a usted? Bueno, lo quiero llevar a que nosotros, una de las cosas que si se nos ha olvidado o que de pronto por el trajín de la vida, espiritualmente hablando, se nos olvida la identidad de ovejas que nosotros debemos de tener. Porque eso no se nos puede olvidar. Mire, cuando uno ya le dan de repente, a veces los títulos nos ahogan un poquito, ¿verdad? Ya como dijo alguien, una vez que le entregaron su tarjetita al que estaba allá en la entrada y le pone a apóstol de la puerta, ¿va? Por decir el enviado de la puerta o algo así. Entonces, hermano, a veces como que los títulos nos ahogan un poquito. Entonces debemos de volver otra vez, de recuperar precisamente esa identidad del principio. Porque en principio la identidad, antes de
permitirnos llegar a ser hijos de Dios, entramos como ovejas. Amén. Ahora, eso es muy importante y ahorita le voy a decir por qué. Cuando nosotros empezamos a analizar un poquito a esos animalitos en lo literal, nos vamos a dar cuenta que ellas nos dejan una gran lección a nuestra vida. Digamos, la oveja es en el sentido, voy a regresar un poquito, así, ¿verdad? Y voy a regresar. Entonces, quiero decirle nada más, cuando a uno le dan un título, cuando a uno le dan, digamos, a un puesto dentro de la congregación, eso no es otra cosa más que una responsabilidad y el desarrollo de un oficio dentro de aquel lugar. Entonces, sobre eso van a pedir cuentas. No es una cuestión de que uno ya se sienta, pues, la mamá de Tarzán, ¿verdad? O la última Coca-Cola del desierto, los últimos poporopos de la función. No es así. Entonces, hermano, nosotros lo que necesitamos en nuestra vida es, en este caso, volver a esta identidad, a la identidad de ser ovejas. Ovejas. Entonces, mire, las ovejas, una de las cosas que nos enseñan, hermano, es a que debemos de tener nuestro pastor. Una de las cosas que nos enseña la identidad de ovejas es que tenemos que tener nuestro pastor. No dije un pastor, dije nuestro pastor. Porque usted y yo lo hemos hablado, usted lo sabe, que la Biblia dice, ¿verdad? Que mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. Entonces quiere decir, si son mías, ¿se recuerda cómo dice la amada con respecto al amado en el Cantar de los Cantares? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces, ¿qué significa eso? Una pertenencia, ¿verdad? Una pertenencia. Cuando uno no tiene una identidad de oveja y una pertenencia a un lugar, entonces se siente extraño. O sea, sí le caen bien los hermanos, le cae bien como el pastor de repente nos hace reír, ¿verdad? Que es lo único que a veces se les queda, solo los chistes. Pero hermano, entonces empieza como me siento bien, pero no es este mi lugar. Entonces, si algo nosotros tenemos que tener es la identidad de ovejas. En dos aspectos o en dos dimensiones, si usted quiere llamarlo. La primera dimensión es la dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual es la dimensión de ser ovejas, nosotros frente al pastor que es Cristo. Eso es algo básico en nuestra vida. Es algo que debemos nosotros de volver a tener, de retomar. Mire, estas tres dimensiones que aquí aparecen en Lucas capítulo 15, que ahí vamos a movernos más, nos permiten a nosotros vivir una vida equilibrada. Porque aquí aparece la oveja, aquí aparece la moneda y aquí aparece el hijo. Esas tres cosas nos dan equilibrio a nosotros. ¿Por qué? Porque somos tripartitos. Entonces nos llevan a nosotros, hermano, a un buen desarrollo de nuestra vida. Literal, espiritual, buscando la celestial. Entonces, voy a empezar con esta. Si usted y yo, hermano, se nos olvida la identidad o hemos dejado, ya no nos acordamos de la identidad de ovejas, entonces se nos olvida quién es nuestro pastor, espiritualmente hablando. Entonces ya solo tenemos muchas veces la palabra, hermano, como una expresión, como un fondo de pantalla del inicio de mi computadora, de mi tablet, de mi iPad, de mi iPhone, de lo que sea, de mi teléfono, pero no es una realidad dentro de mí. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros
la identidad de una oveja, donde nosotros podemos recordarnos en esa dimensión espiritual, donde recordamos la identidad de ovejas, en el Salmo 23. En el Salmo 23. Entonces, el Salmo 23 nos empieza hablando a nosotros, y si alguien lo tiene, por favor, ahí me puede ir auxiliando. Y dice, mire, el Salmo 23 creo que son solo seis versículos, nada más. ¿Sí? 6 versos en los que usted y yo encontramos, hermano, o recuperamos nuestra identidad de ovejas. Y entonces empieza a decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, la pregunta es, ¿en algún momento de su vida le ha faltado algo? ¿Nunca le ha faltado? Rayado, a mí sí. A mí sí me ha faltado. Mire, hermano, yo creo que nos ha faltado en alguna oportunidad. Bueno, pues lo voy a decir por mí. Yo creo que a mí me ha faltado a veces. Me ha faltado física y espiritualmente. Por ejemplo, cuando usted pierde la salud, le faltó la salud, ¿verdad? De repente a algunos le quitaron el trabajo por algunos meses y le faltó el trabajo, ¿verdad? Tal vez la comida no, lo único es que comía menos. Y así podríamos ver, de repente hay una falta de fe en nosotros. Mire, si los discípulos les faltaba fe, hermano, a veces. Entonces, nosotros a veces tenemos ciertas carencias de algo. Pero cuando tenemos una identidad de ovejas con respecto a nuestro pastor, entonces ahí entendemos nosotros que nada me faltará. Algunas versiones dicen nada me falta, pero me gusta esa versión que dice nada me faltará, como quien dice ahorita puedo estar padeciendo, pero si no pierdo esa identidad de oveja, entonces voy a alcanzar, me lo van a restituir, voy a recuperar otra vez. El pasto que había perdido, lo voy a volver a tener. El agua que había perdido, la voy a volver a tener. Los momentos de adoración que yo tenía en mi vida, los voy a volver a tener. Los momentos de oración que yo tenía, los voy a volver a tener. Los remas que Dios me daba, los voy a volver a tener. Eso es recuperación cuando yo me identifico. Cuando yo tengo la identidad más bien con el Padre, con mi Señor, con mi pastor, pero que se haga mío. ¿Sí? Porque la gente, perdónenme, si usted pregunta, ¿usted conoce de Dios? Todo el mundo le va a decir que sí. ¿Cuántos son cristianos? En un estadio preguntamos, ¿cuántos son cristianos? Todo el mundo va a levantar la mano. Pero la pregunta es, ¿y cuántos tienen a Dios por pastor personal? Entonces ya ahí se redujo todo. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí tenemos a Dios por nuestro pastor? Amén. Entonces, su identidad con respecto a Él lo va a mantener en la firmeza de que aunque no hubiese nada, en algún momento usted va a alcanzar o a retomar aquello que en este momento no tiene. Pero tenemos que tener la identidad de ovejas. Amén. Eso no quiere decir que nos mantengamos perdidos todo el tiempo. El Señor nos va a ir a traer. Quiero poner nada más un parámetro. Mochi decía una verdad. Si usted se va una vez, lo va a buscar. Si otra vez lo va a ir a buscar. Otra vez lo va a ir a buscar, sí. Lo único que tenemos que tener cuidado, como dijo un día el apóstol Ríos, solo dése cuenta, solo tenga cuidado de que el papalote, barrilete o el kite llega un momentito en que la pita, la cinta, el mecate se acaba. Entonces solo tengamos nada más cuidado de eso. No tentemos a Dios. Amén. Eso es muy diferente. No tentemos a Dios. Porque también en lo literal, cuando una oveja está molesta y molesta y molesta y molesta y desvía a otras y se va para otro lado, ¿sabe qué hace el pastor? 2 cosas. Una, la primera vez
le quiebra una pata. Ha de ser doloroso, hermano. Pero la segunda, mejor le da cuello. ¿Sabe por qué? Porque es preferible que se salve su alma y no que sea echado todo al infierno. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Eso no lo digo yo. Yo ya he determinado algo con respecto a ese que se subió a la cama de su padre. Al tal, entréguenlo a Satanás. Que haga pedazos su cuerpo, pero que se salve su alma y su espíritu. Amén. El árbol que no da fruto hay que cortarlo, pero de todas maneras hay misericordia. Porque aún cortado, dice, después, hacia donde haya quedado, ahí va a quedar, pero al olor del agua reverdecerá. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que tener identidad de oveja. Amén. Recupérela si no la tiene. Si se le olvidó, vayamos en pos de ello. Esta identidad de oveja es nuestro pastor aquí, pero también, mire, yo es difícil hablar de esto, pero hay que hablarlo. Pero también tiene que haber un reconocimiento de su pastor en esta tierra. Y yo le voy a decir algo, es difícil hablar esto porque obviamente ninguno de nosotros como pastores queremos que las ovejas pues busquen otro lugar, ¿sí? Pero hay momentos en los que el Señor mueve gente, mueve ovejas pues, a eso me refiero. Cuando no encuentran una identidad pastor-oveja. Porque como pastor también a veces hay que quebrar las patas. Y a veces hay que darles cuello. Eso y después le voy a decir de qué se trata. No es de matar a nadie, no. Es simplemente, bueno, no pudiste con el paquete, sentate, ¿verdad? Y te dejamos un rato ahí. Ya cuando otra vez empeces a oler el agua y la palabra te empieza a hacer rema, te restituimos, pero hay momentos en los que hay que hacerlo. Ahora, si usted tiene identidad de pastor, y usted preguntará, ¿y usted tiene identidad de pastor, de oveja con un pastor? Sí, sí la tengo. Gracias a Dios sí la tengo. Para empezar, el apóstol Freddy. Y segundo, el apóstol Sergio también. Y ellos lo saben perfectamente. Hasta aquí, gracias a Dios, no me ha llamado la atención. Pero eso es porque tengo un grupo de ovejas lindas, ¿verdad? Amén. Qué bueno, qué bueno. La pregunta del apóstol Freddy siempre es, ¿y cómo va la iglesia? ¿Verdad? Le veo bien. Ok, bueno, entonces, cuando vemos esto, obviamente tiene que haber todo, tiene que haber una identidad frente a nuestro pastor, ¿verdad? Que lo haga suyo. Por favor, no me malinterprete, yo no le estoy diciendo váyase. No, quédese. Lo único es que aprendamos, reconozcamos. Usted es oveja y pues yo soy pastor. Usted puede ser mi oveja y yo puedo ser su pastor. Amén. Cosas muy diferentes. En esto, entonces, vemos algunas otras cosas. Mire, el pastor, ¿cómo identifico, cómo sé yo que mi identidad es de oveja? Primero, porque tengo enseñanza en mi vida y la acepto. Segundo, porque tengo corrección en mi vida y la acepto. Tercero, no en ese orden necesariamente, y hay otras cosas más. Guianza y la acepto. Pero usted se confunde, pastor. Sí, de plano que sí. Pero juntos en la palabra nos podemos guiar bien. Amén. Y hay que corregir, por supuesto. Es decir, corregirnos. Tercero o cuarto, limpieza. Una oveja que tiene pastor necesita una limpieza. Definitivamente. Hay gente que se le pegan bichos raros. De repente empieza a pesar cosas que uno dice, ¿y este qué le pasó? ¿Verdad?
lleva garrapatas, lleva, ¿qué otras cosas? Pulgas, moscos, ¿verdad? Moscas, gusanos, etcétera, ¿va? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle aceite, limpiarla. Hay veces que hay que esquilarlas, no trasquilarlas. No, esquilarlas, ¿verdad? Hay que pasarles un poquito la cosa esa para el trimming, ¿verdad? El razor, para quitarle un poco su grosura, que solo aparenta, ¿verdad? Su apariencia. Entonces es una esquilación. Luego hay que saber que cuando uno es oveja también lo pueden azotar. Y esa es una parte que a nadie nos gusta, ¿verdad? Pero que es necesaria. ¿Cómo tengo yo identidad de oveja? ¿O cómo la recupero? ¿O cuándo la recupero? Cuando de repente siento la vara del pastor que me agarra, ¡fa! Y yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que tú estás allá, en aquel lugar, y el camino es este. Allá van todas las ovejas. ¿Qué andas haciendo aquí? Porque uno siempre pregunta, ¿pero y por qué? No le preguntan a sus hijos así. De repente cuando usted los corrige, ¿va? ¿Pero yo por qué? Dicen todavía, ¿va? Después de que les dijo 2, 3, 4, 5 veces que no lo hiciera. Entonces, así muchas veces nosotros, y cuando es el Señor, nosotros decimos, pero ¿y por qué, Señor, si yo tan bien que me he portado? ¿Será? Y también uno va, de repente uno los llama y, no, ¿qué pasó? Las cosas no son así. ¿Qué está sucediendo? Etcétera. Bueno, recibe consejo y muchas otras cosas más. Entonces, en ello, mire, voy a avanzar porque si no nos vamos a estacionar aquí, ya llevo un buen rato. La identidad de oveja nos sirve a nosotros para ser mansos, humildes y dependientes. Son 3 cosas que la oveja tiene: mansedumbre, humildad y dependencia. No independencia, no, y dependencia. Uno necesita esa dependencia de Dios. Pero también uno necesita de esa, deberíamos de necesitar esa dependencia de nuestros pastores, ¿verdad? Mire, yo le he dicho a usted, planifique sus vacaciones. Váyase feliz, tranquilo, ¿verdad? Si tiene para hacer las 15 días, pues que alegre, ¿verdad? Pero si va 2, 3 días, un día, lo que sea. Pero deberíamos, y lo digo porque mi anhelo es que todos disfrutemos nuestro tiempo cuando vamos de vacaciones. Pero mire, yo a veces me quedo esperando, si quiero una llamada, que me diga, pastor, ¿puede orar por nosotros? Ya nos está tirando. Eso lo dice por mí. Como el pollo, ¿eh? Sí. ¿Por qué? No es porque mi oración sea algo que a usted lo vaya le vaya a hacer mejor sus vacaciones. No. Sino es porque estamos anunciando a las potestades. Mi oveja, que me la designó el pastor, va enviada para disfrutar sus vacaciones y no quiero que la molesten. ¿Sí? Eso es lo que significa. No es otra cosa. Entonces usted va, hermano, y a pierna suelta, ya mire, con sus cocos en la playa, feliz. Pero ni los tiburones se acercan, ¿verdad? Entonces usted va, se mete allá a lo más profundo, sale y solo lo saludaron, nada más. Entonces, hermano, debemos de tener dependencia. Humildad y mansedumbre, ni se diga. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender mansedumbre y humildad. Mire, cuando usted ve que alguien ya se puso así, ¿verdad? Ese ya no es muy oveja.
Ese hay que tocarle aquí, ¿va? A ver si no le están creciendo por ahí algunas. No se está volviendo cabrito, ¿verdad? Entonces, bueno, ya si crece ya es otra cosa. Pero hermano, hay que tener cuidado. Humildad, mansedumbre en cada uno de nosotros. Esa dependencia nos hace ser humildes. Cuando mire, de repente nosotros decimos, es que yo puedo, Señor. Y el Señor, dale pues, mijo. Y cuando uno, hermano, ya está como Pedro, ¿va? Viendo para todos lados las olas. Si yo soy pescador. Aquí si me empiezo a hundir voy a nadar. Pedrito y Pedrita, ¿verdad? Pero cuando se estaba hundiendo, allá estaba el Señor parado en medio de la tormenta. Sálvame que perezco. Dijo el Señor. Eso quería oír. Venite pues. Le enseñó mansedumbre y humildad. Amén. Entonces, nuestra identidad de ovejas nos lleva a la mansedumbre y a la humildad. Sigamos. Ya me pusieron que me faltaban 20, pero ahora me han de faltar 10, ¿verdad? Mire, Lucas 15:8. ¿O qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas, diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí hay muchas cosas que tenemos que hablar en algún momento. La primera fue en los cielos, la segunda del gozo es para los ángeles de Dios. Pero voy a esto. Aquí, hermano, la moneda, esa es una identidad que nosotros tenemos que tener. No propiamente de moneda, ¿va? Si no todos vamos a estar así como en forma de moneda. No. Es la identidad de moneda es el valor que yo tengo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Pero tampoco dice que nos devaluemos o nos desvaloricemos. No puede sentirse uno así como que, ay, a mí nadie me habla, a mí nadie me quiere, y mejor me como un gusanito, decía alguien por ahí, ¿va? Aparte de todo, lento. Bueno, entonces, hermano, perdón, nosotros tenemos que saber qué valor tenemos, ¿sí? Delante de los ojos de Dios, pero también delante de los ojos de los hombres. Ahora, ese valor delante de los ojos de Dios creo que la mayoría tenemos bien claro, ¿verdad? Su sangre preciosa, lo que somos, lo que valemos para Él. Él derramó toda su sangre por nosotros. Pero le voy a decir algo. Lo difícil es tener esa identidad delante de los demás. ¿Por qué? Porque a veces pareciera como que quisiéramos brillar un poquito más cuando no tenemos ese valor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar al equilibrio de nuestra vida. Ahora, ¿dónde se almacena esa identidad y ese equilibrio en nuestra vida? En el alma. La moneda aquí representa el alma de cada uno de nosotros. Entonces yo entiendo, por supuesto, hermano, que cada uno de nosotros tiene un valor para con el otro. Digamos, su cónyuge vale mucho para usted, ¿verdad? Amén. Ok. Ya no mucho dirá alguien más porque ya pasó de los 40, pero bueno. Pero su alma vale mucho. Las cosas que tiene para usted le son de bendición. Ahora, el hermano que tiene ahí cercano, también su alma tiene un valor para con usted. Yo no puedo, es más, miren, nosotros no deberíamos ni siquiera de mencionar, sí, pues que se lo chupe el diablo. No. Eso le pasa por no obedecer. Eso porque no nos hizo caso. No, tiene un valor esa alma. Mire, cuando alguien está en un trato de Dios, cuando alguien está en una dificultad
pues en una prueba, no dificultad, en una prueba, en una adversidad, que el Señor lo esté haciendo pasar, ¿sabe qué debemos de hacer nosotros? Decirle, Señor, que no se pierda su identidad de moneda, que no se pierda, Señor, que no se vaya atrás de otras cosas, que se mantenga firme y orar por ellos, que no te falte tu fe. Eso fue lo que dijo el Señor a Pedro. Pedro, te pidieron para zarandearte. ¿Qué cree usted que debe haber dicho Pedro? Pero aquí está el Señor. Señor, diles a todos estos qué es lo que va a pasar. Porque pues, Pedro, ¿no? Y entonces el Señor les dijo, sí, les voy a decir lo que va a pasar. Oré para que no le falte su fe. Yo digo que Pedro se debe haber volteado con el Señor. Sí, Pedrito. Es que lo que pasa es de que te vamos a dejar con mayor valor, pero tenés que pasar tu prueba. Vales mucho, pero tenés que ser probado. Entonces, cuando usted y yo veamos a un hermano en dificultades, no digamos, bueno, es tú, por desobediente, por hinchado le pasa eso, se cree más que todos nosotros. No, no, no. Mejor oremos y digámosle, hermano, mira, voy a orar para que no falte tu fe. ¿Oíste? No te vayas a ir, no te apartes, sigue adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Porque si no, porque hermano, perdóneme, a veces somos tan fáciles de echar a todos del reino. Solo nosotros queremos estar allá. Sí, porque todo el mundo empieza a pensar, no, este sí de plano con esas cosas se va a ir al infierno. Este se va a quedar a la tribulación. A todos mandamos a la tribulación, hermano. Pero recordemos algo, usted y yo tenemos un valor. Entonces, demostremos también ese valor para con los hermanos. Incluye mansedumbre y humildad también. Cuando uno no puede hacer algo, lo mejor es decir, perdón, yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Si me enseña, pues adelante, yo le veo la manera de hacer las cosas. Pero no pensemos que todo lo podemos. Amén. Entonces, si algo tenemos que tener es una identidad de cuánto realmente valgo, cuánto puedo, cuánto aporto dentro de la congregación. Amén. No es que yo quiera aportar todo en la congregación, no, no. Yo aporto una parte, pero otra parte la aporta usted. Amén. Entonces tengo que valorar lo que mi hermano vale dentro de la congregación. Y hasta donde le dé a él también. No pensar que soy más que los demás. Amén. Entonces, eso es parte de la valoración. Lo voy a dejar aquí porque hablar ya de la siguiente parte es algo maravilloso, pero nos va a llevar tiempo. Y es la parte de la identidad de hijo. Amén. Entonces, dos cosas. Identidad, recuperemos la identidad de oveja. El Salmo 23 ya no lo leímos, pero usted va a ver, mire, parte de la identidad de la oveja, ¿sabe dónde se recupera? Aquí en la mesa. Porque la Biblia dice, allá creo que es el verso 4 o 5, donde dice, aderezas mesa delante de mí y de mis angustiadores, de los que me han adversado. ¿Sí? Parte de la identidad de la oveja, ¿sabe dónde la recuperamos? En el valle de la sombra y de la muerte. Porque ahí nos damos cuenta que la vara y el cayado de Dios, ahí está. Pero el que se las lleva es Juan sin miedo, hermano. No tiene identidad de oveja. ¿Sí? La identidad de oveja se da junto a las aguas de reposo. Hay momentos, hermano, en los que nosotros decimos, yo quiero hacer, vamos por aquí, vamos por allá. Y esos son momentos en los que el Señor dice, tranquilo, te quieres, reposa. Se recuerda, y con esto voy a terminar, se recuerda del momento en el que Israel venía, dice, un poderoso ejército, los asirios y con otros dos pueblos grandes venían en contra de Israel. Y entonces el rey Ezequías, hermano, dijo, ¿y ahora qué hacemos?
porque solo los asirios son multitudes. Para ellos eran incontables. Dice que eran como langostas que venían sobre de ellos. Y entonces se levantó un profeta delante de ellos. No recuerdo el nombre, pero les dijo: estad quietos y ved la salvación de Jehová sobre vosotros. Oiga eso, estad quietos y ved la salvación de Jehová sobre vosotros. No es con ejército, no es con espada, sino es con el poder de mi Santo Espíritu. Es lo que dijo aquel hombre de parte de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Esta batalla, les dijo el Señor, no es vuestra. Esta batalla es mi batalla. Hay momentos en los que nosotros necesitamos entender eso como ovejas. No es momento de batallar a veces. Porque sabe una cosa, cuando somos nosotros que perdimos por un instante nuestra identidad de ovejas, hermano, nos ponemos a pelear con todo el mundo. No, es que es mi suegra, no, es que es mi esposo, es mi esposa, es el trabajo, es por aquí, es por allá. Y entonces, hermano, nos amargamos de todo. Sin saber que el Señor lo que nos dijo es: no es tu batalla, es mi batalla, solo descansa, tranquilo, ahí junto a las aguas de reposo, ahí estate. Yo voy a pelear por ti esta batalla. No todas son así, pero hay momentos en los que, mire, cuando usted empiece a ver que todo está en contra suya y que usted en todo quiere actuar, ese es el momento de tomar la identidad de oveja y de decir: no, algo no estoy haciendo bien yo tengo que calmarme, yo tengo que esperar. Señor, aquí voy a estar junto a las aguas de reposo. Y ahí el Señor nos pastoreará. Amén. Y nos levantará la cabeza. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar en esta hora. Pero antes de que nos vayamos, yo quisiera invitarle a usted. No sé, tal vez alguien en esta mañana, posiblemente. Si usted lo quiere hacer ahí en su lugar, adelante, no hay ningún problema. Pero yo quisiera invitarle a usted, tal vez si subimos ya las luces aquí un poquito, por favor. Pero quisiera invitarle, si hay alguien que necesita volver a esa identidad, recuperar esa identidad de oveja, por la situación que está sucediendo, por las cosas que está viendo, visualizando, tal vez hay temores. Por eso le decía que debemos de ser dependientes de Dios. Este es el momento para poder decirle: Señor, yo quiero alcanzar, recuperar esa identidad de ovejas. Tú eres mi pastor. Y yo tengo en este lugar también pastor para mí. Entonces, si usted quiere venir, o tal vez usted o ha sobrevaluado o ha devaluado las capacidades, las bendiciones que Dios le ha dado a usted en su alma, y necesita volver a retomar esa identidad como de moneda delante de los ojos del Señor, lo puede hacer en este momento. Le pido que cierre sus ojos un momentito nada más. Nos vamos a ir. Pero si alguien tiene la necesidad de hacerlo, puede venir. El frente está abierto para que usted haga de él un altar. Y si no, pues ahí donde está también lo puede hacer. Pero si usted anhela, usted necesita, usted desea decirle al Señor con todo su corazón: aquí está mi vida, Señor. Yo necesito volver a esa identidad. Si usted se ha dado cuenta que tal vez su humildad y su mansedumbre como que han desaparecido un poco, y su dependencia de Dios, es el momento para decirle: yo quiero, Señor, aprender de ti mansedumbre y humildad. Anhela mi corazón, Señor, que yo pueda depender nuevamente de ti. La dependencia de Dios es rendir completamente nuestras fuerzas delante de Él y decirle: yo no puedo, por mí mismo yo no puedo. Tal vez usted se ha esforzado por buscar a Dios y le ha costado, no ha podido. Tal vez usted, su deseo es orar y no ha podido orar. Tal vez su deseo es buscar en las escrituras y que Dios le hable, o encontrar algo de Dios ahí, pero no lo ha logrado. Tal vez usted ha dicho: yo voy a estar ahí de continuo en la iglesia, pero no ha podido.
¿sabe qué? Es el momento para venir y depender del Señor y decirle, aquí está. Tú sabes, Señor, que yo he querido, yo lo he intentado, pero lo he hecho con mis fuerzas. Yo ya no quiero seguir así. Yo quiero orar delante de tu presencia. Yo quiero clamarte, quiero volver, Señor, a esos momentos, Señor, de bendición, de estar contigo, pero no los he encontrado, me ha sido difícil. Tal vez usted ha estado batallando con los suyos en la casa, tal vez usted ha tenido luchas, pruebas, adversidades en su vida. No sé, tal vez entre la familia, con sus hijos, con su cónyuge, tal vez con la persona que le empleó, con su jefe. En el lugar donde ha estado quizá batallando y preguntándose, ¿será que es el momento de retirarme? ¿Será que es el momento de irme? Si tiene negocio, tal vez ha estado batallando con alguno de sus trabajadores, hermano, pero ¿sabe una cosa? Ya no dependa de usted mismo. Dejemos que Dios haga las cosas. Hagámonos dependientes del Señor en esta mañana. Y actuemos en mansedumbre y en humildad y va a ver cómo van a venir todas las respuestas a nuestras vidas. Recupera hoy tu identidad de oveja. Recupera hoy tu identidad como esa moneda que vale. Porque la moneda era parte de lo íntegro de las otras 9 que habían quedado. Si no habían 10 monedas, no había plenitud. Si no había plenitud, entonces no había una esposa que se fuera a casar. Necesitaba las 10. Usted y yo necesitamos, somos interdependientes unos de los otros. Al hermano que tiene usted al lado suyo, depende de él también. Porque él edifica con lo que tiene y usted le edifica con lo que usted tiene. Así que si está pasando una prueba, entonces ore por él, bendígalo o bendígala en el nombre de Jesús. Aún así puede ser familia suya, su esposo, su esposa, sus hijos. Pero en el nombre de Jesús hoy, digámosle al Señor que no pierda su valor, que no pierda su búsqueda, que mantenga su integridad en la identidad, Señor, de moneda que tiene. En el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Porque no solamente los que están aquí, Señor, sino primeramente el que está en este lugar hablando, Señor, es el que necesita, Señor amado, tener esa humildad, esa mansedumbre y esa dependencia, Señor, de ti. El reconocimiento, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, de las cosas. El reconocimiento, Señor, de la necesidad que tenemos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. El reconocimiento, Señor, de la dependencia que te debemos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, que podamos identificar, Señor, cuál es la situación que nos adversa o las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y entonces, Señor, que nosotros volvamos a la identidad como ovejas. La identidad, Señor, como monedas que nosotros tenemos, Padre, en el nombre de Jesús. Que yo sepa que los otros me son de bendición, pero que también yo soy de bendición para ellos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor amado, te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Guíanos por sendas de justicia, por el amor a tu nombre, Señor. Que hoy volvamos a esa identidad de ovejas, porque así fue como empezamos, Señor amado, en el nombre de